Iniciamos una nueva edición de Espacio Público. Soy Ingrid Chavarri y te invito a seguirnos en el programa. Los peces y otros animales sintientes acuáticos constituyen el 95% de las víctimas del consumo de carne animal y son seres sintientes. No deben ser torturados ni asesinados. El Perú tiene el mar más productivo del mundo. Sin embargo, el 70% de la pesca artesanal desarrolla sus actividades informalmente. La pesca artesanal e industrial ilegal se mueven por las aguas peruanas sin ningún tipo de licencia. No declaran a las autoridades la cantidad exacta de especies marinas capturadas y no ejecutan medidas de conservación alguna. No respetan las tallas mínimas al extraer los peces. Asimismo, nuestro mar se ha convertido en un botín para las embarcaciones de naciones asiáticas. Sin embargo, las operaciones de pesca y acuicultura usan métodos de captura y matanza peores de lo que se imaginan, y esto es lo que está ocurriendo día tras día. Los animales detenidos viven en condiciones de concentración inimaginables, viven horas de terrible agonía, explotan en su interior a causa de la descompresión cuando son sacados de las profundidades, se asfixian en el aire libre, son destripados, desmembrados y pelados vivos. Los animales acuáticos, porque nos parecen estar lejos de nosotros, los consideramos de una manera peor que los otros animales, como particularmente primitivos e inferiores. A veces incluso no los consideramos como animales, sino como frutos del mar. Al igual que nosotros, ellos experimentan placeres y quieren huir del sufrimiento y de la muerte. Hoy su masacre es inconmensurable. Se estima que los peces muertos cada año en el mundo oscilan entre 1.000 y 3.000 millones y son sin duda cientos de miles de millones de cefalópodos que mueren cada año y un número mucho mayor de crustáceos como camarones, gambas, cangrejos, langostas. En comparación con los cerca de 70.000 millones de vertebrados terrestres que mueren cada año, la captura accidental asciende a 20.000 delfines y marsopas por año y hay más víctimas colaterales de la pesca, como lobos, tortugas, tiburones, ballenas y aves, quienes son capturados en las redes o sufren también la consecuencia de la acumulación de basura tóxica arrojada a ríos y mares, consistente en plásticos, materiales de construcción, entre otros dañinos para la ecología. A su vez, los mares son contaminados por las embarcaciones que arrojan indiscriminadamente hidrocarburos de manera informal, sin medir las consecuencias que esto trae a la fauna acuática con resultados devastadores. Por eso hoy debemos empezar a movilizarnos para poner fin lo antes posible a las operaciones de pesca y acuicultura, que será sin duda una larga lucha. Pero si no empezamos hoy, si no somos nosotros, ¿quién será? Cada año se organiza una jornada mundial para el fin de la pesca, la cual será este 24 de marzo. Es la ocasión perfecta para exigir públicamente la abolición a la explotación de nuestra fauna marina. Si tienes alguna denuncia, comentario o quieras compartir imágenes sobre el tema expuesto, puedes hacerlo en nuestra página de Espacio Público. Nuestras cuentas de redes sociales ya se encuentran a tu disposición. Soy Ingrid Chavarri y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.